Nada sucede por casualidad. Si estás aquí en este momento preciso, es porque el Arcángel Miguel ya está intercediendo por tu vida y tu familia. No es una coincidencia que hayas encontrado este camino de oración. Es un llamado divino que atraviesa los velos de lo terrenal para conectarte con el mundo celestial. Imagina por un momento que tienes a tu lado al más poderoso guerrero del universo, un ser de luz inmensa, con una espada flamígera capaz de desintegrar cualquier sombra, cualquier obstáculo, cualquier amenaza que se interponga en tu camino. Ese ser existe y se llama San Miguel Arcángel, y hoy está aquí, especialmente para ti. La batalla espiritual no es un concepto abstracto, es una realidad tangible que se libra cada segundo en dimensiones que nuestros ojos físicos no pueden percibir. Pero tú, en este momento, estás siendo convocado para ser un soldado de luz, un instrumento de transformación divina. Hay familias que están siendo atacadas sin siquiera saberlo, hogares donde la paz ha sido robada, donde la enfermedad, la depresión, la falta de recursos económicos y los conflictos parecen ser la única constante. Pero hoy, todo cambia. Hoy, San Miguel Arcángel viene a romper cada cadena, a restaurar cada estructura, a devolver lo que el enemigo ha intentado destruir. Quiero que cierres tus ojos por un momento. Respira profundamente. Siente cómo el aire celestial comienza a llenar cada rincón de tu ser. No estás solo. Nunca lo has estado. El mismo príncipe de la milicia celestial está preparando un ejército de ángeles para defender tu causa, para proteger tu familia, para restaurar tu propósito. La primera verdad que necesitas grabar en tu corazón es que la victoria ya está decretada. No es algo que vas a conquistar, es algo que ya te pertenece. San Miguel Arcángel no viene a suplicar, viene a decretar, no viene a pedir permiso. Viene a tomar posesión de cada área de tu vida que el enemigo ha intentado secuestrar. Hay una guerra espiritual más allá de lo que tus ojos pueden ver. Una batalla que se libra en dimensiones invisibles, donde cada pensamiento, cada oración, cada declaración tiene un poder transformador. Y tú, en este momento, estás siendo entrenado como un guerrero de luz. Quiero que sientas el fuego de la determinación divina recorriendo cada célula de tu cuerpo. No eres una víctima, eres un conquistador. No eres alguien que espera que las cosas sucedan. Eres alguien que las hace suceder por el poder del Espíritu Santo y la intercesión del Arcángel Miguel. En este momento, mientras pronuncias estas palabras, ya estás generando una frecuencia celestial. Una vibración que desestabiliza todos los planes oscuros, que rompe maldiciones generacionales, que sella tu linaje con una protección sobrenatural. La unción del Arcángel Miguel no es algo que puedas contener. Es un río de poder que fluye a través de ti, limpiando, sanando, restaurando. No importa cuántas veces hayas sido herido, no importa cuántas veces hayas sido traicionado, no importa cuántas veces hayas perdido la esperanza. Hoy es el día de tu restauración total. Prepárate, porque lo que viene no es un simple momento de oración. Es una declaración de guerra contra todo lo que ha intentado destruir tu propósito. San Miguel Arcángel está levantando su espada flamígera, y cada palabra que pronuncias es un golpe directo contra las fortalezas del enemigo. Siente cómo la unción comienza a fluir. Siente cómo tu espíritu se fortalece. Siente cómo la paz que sobrepasa todo entendimiento comienza a invadir cada rincón de tu ser. No estás orando desde la debilidad, estás orando desde la victoria. Voy a desarrollar la historia de Gedeón, un capítulo extraordinario de valentía y transformación divina que resonará profundamente en tu corazón. Corría el año 1162 a.C. La tierra de Israel gemía bajo la opresión de los madianitas, un pueblo nómada despiadado que había convertido a los israelitas en mendigos en su propia tierra.
Cada cosecha era saqueada, cada rebaño robado, cada esperanza destruida. La desesperación había calado tan hondo que los israelitas habían comenzado a esconder sus alimentos en cuevas y refugios subterráneos, viviendo como fugitivos en su propio territorio. En medio de este panorama desolador, habitaba Ofra, un pequeño poblado ubicado en la región de Manasés. El aire olía a tierra seca y miedo. El polvo se levantaba en pequeños remolinos entre las rocas agrietadas, como si la misma naturaleza sintiera el peso de la opresión. Los sonidos eran apenas murmullos de terror, madres consolando niños hambrientos, hombres susurrando estrategias de supervivencia. Es entonces cuando aparece Gedeón. No era un guerrero legendario, no provenía de una familia poderosa. Era el menor de una familia humilde, escondido junto a un lagar, trillando trigo en secreto para no ser descubierto por los invasores. Sus manos estaban ásperas, su rostro curtido por el sufrimiento. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y un destello de esperanza que ni él mismo comprendía completamente. ¿Por qué nos ha abandonado Dios?, pensaba mientras separaba el grano de la paja. Cada movimiento era cauteloso, cada sonido podía significar la muerte. Los madianitas eran implacables, superaban en número y armamento a los israelitas por más de 10-1. En ese momento preciso, algo extraordinario sucede. Un ángel se le aparece bajo un roble, transformando ese lugar común en un espacio sagrado. Dios está contigo, valiente guerrero, proclama la visión celestial. Gedeón, lejos de sentirse heroico, responde con una mezcla de asombro y escepticismo. ¿Cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más pequeño y yo soy el menor de mi familia. La respuesta divina es tajante y reveladora. Yo estaré contigo. Derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre. Pero Dios no busca un héroe tradicional. Busca transformar la mentalidad de Gedeón y del pueblo. Le pide algo aparentemente absurdo: reducir su ejército. Inicialmente, 32.000 hombres responden al llamado. Dios le instruye a Gedeón que permita que todos los que tengan miedo regresen. 23.000 hombres abandonan el ejército. Luego, otro filtro aún más radical. Los hombres serán elegidos no por su fuerza, sino por su forma de beber agua. Solo 300 hombres son seleccionados, aquellos que beben el agua alerta, atentos a su entorno. La estrategia divina desafiaba toda lógica militar. ¿Cómo 300 hombres podrían derrotar un ejército de 135.000 guerreros? María Fernanda, una madre soltera de 34 años, trabaja como asistente administrativa en una pequeña empresa de diseño gráfico en el centro de la ciudad. Su escritorio está ubicado en un rincón cerca de la ventana, rodeado de carpetas desorganizadas y un portarretratos donde su hijo de 8 años sonríe con una camiseta de fútbol. Cada mes es una batalla financiera. Los $480 que gana apenas alcanzan para pagar el alquiler de un pequeño apartamento y mantener a su hijo. Este mes, una factura inesperada de reparación del refrigerador la ha dejado al borde del colapso económico. Sus manos tiemblan cuando revisa los números. $120 de déficit significa que tendrá que elegir entre comprar medicinas para su hijo, que padece asma, o pagar la luz. El estrés la consume. Puede sentir cómo la ansiedad trepa por su garganta como una serpiente, amenazando con ahogarla. En ese momento preciso, recuerda la oración al arcángel Miguel. No es una súplica desesperada. Es una declaración de guerra contra la adversidad. Cierra los ojos en medio de la oficina, ignorando las miradas de sus compañeros. San Miguel Arcángel, declara en su interior, necesito tu intervención, no solo para mí, sino para mi hijo. Rompe cada cadena de pobreza generacional. Abre caminos donde no los hay. Su declaración no es un ruego, es una orden espiritual. En ese mismo instante, su jefe la llama a su oficina.
María Fernanda teme lo peor, pero la realidad será completamente diferente. Su supervisor le informa que la empresa ha decidido ascenderla, reconociendo su trabajo dedicado. El nuevo puesto significa un aumento del 45% en su salario. Los 680 mensuales cambiarán todo. No es una coincidencia, es una intervención divina directa. Carlos Ramírez, un ingeniero civil de 42 años, enfrenta una situación similar en su pequeña constructora. Los proyectos se han reducido, las deudas aumentan. Su esposa Elena trabaja como enfermera, pero los gastos superan sus ingresos. Un préstamo bancario pendiente los mantiene en constante zozobra. Carlos siente que está perdiendo la batalla. Cada noche, después de revisar números que no cuadran, siente que el mundo se desmorona. La oficina huele a café antiguo y papel quemado. Los planos arquitectónicos cubren su escritorio como un mapa de batallas perdidas. Pero algo cambia cuando decide invocar la protección del Arcángel Miguel, no con desesperación, sino con autoridad. San Miguel declara: necesito tu intervención, no solo para salvar mi empresa, sino para restaurar mi propósito. Una semana después, un antiguo cliente lo contacta. Un proyecto gubernamental de reconstrucción de escuelas que salvará su compañía de la quiebra. Nuevamente, no es casualidad. Es intervención celestial directa. Hoy profundizaremos en el versículo de Isaías 54:17, un pasaje de poder profético que sacudirá los cimientos de tu comprensión espiritual. En el hebreo original, la palabra arma, keli, no significa simplemente un instrumento de guerra, sino una herramienta diseñada con propósito específico. No es casual, es estratégico. La palabra forjada, yatzar, implica un proceso de moldeo deliberado, como un alfarero trabajando arcilla, donde cada detalle tiene significación divina. Isaías escribió estas palabras aproximadamente en el año 700 a.C., en un momento de profunda turbulencia política para el pueblo de Israel. El reino estaba dividido. Las amenazas externas rugían en las fronteras, y la esperanza parecía desvanecerse como niebla matinal. Babilonia se aproximaba, Asiria amenazaba, y el pueblo judío oscilaba entre la desesperación y la resistencia. En medio de este panorama desolador, Isaías no profetiza desde el miedo, sino desde una revelación profunda de la soberanía divina. Ningún arma forjada contra ti prosperará, declara el texto. No es una promesa condicional, es una declaración absoluta. La gramática hebrea usa un tiempo verbal que implica una verdad establecida, no sometida a negociación. Es como si Dios mismo estuviera firmando un decreto celestial con su propia sangre. Cada palabra es un martillazo contra las fortalezas del enemigo. El contexto original revelaba una promesa de restauración para un pueblo que había sido exiliado, quebrantado, aparentemente olvidado. Pero Dios no solo prometía protección, sino una restauración integral. No solo salvarlos de la destrucción, sino transformarlos en instrumentos de su gloria. La palabra prosperará, en hebreo, tzalak, no significa simplemente tener éxito como lo entendemos hoy. Implica un avance estratégico, un movimiento de conquista, una expansión sistemática, donde cada obstáculo se convierte en una plataforma para manifestar poder divino. Imagina por un momento que cada ataque contra tu vida no es una amenaza, sino una oportunidad de manifestación divina. Cada problema es un portal para un milagro, cada obstáculo, un escalón hacia tu propósito. No estás siendo atacado, estás siendo preparado. En la dimensión espiritual, nada sucede por casualidad. Cada arma que se levanta contra ti está siendo monitoreada, medida y transformada por una inteligencia celestial que supera cualquier estrategia humana o demoníaca. El Arcángel Miguel no es un simple espectador,
Es el general de un ejército que opera con precisión milimétrica. La promesa no es para los débiles. No es para quienes esperan pasivamente. Es para los guerreros que entienden que la oración no es un susurro, sino un decreto. No es una súplica, es una declaración de guerra. No estás pidiendo protección, estás tomando posesión de un territorio espiritual que ya te pertenece. Cada palabra de este versículo es un misil de poder. Ningún arma, no importa su origen, no importa quién la haya diseñado, no importa su tecnología o sofisticación, será efectiva contra ti. La garantía no depende de tu fuerza, depende de la fuente de tu autoridad. En este momento preciso, mientras lees estas palabras, una transformación está ocurriendo en el reino espiritual. Arcángel Miguel está desmantelando estrategias que ni siquiera conoces. Está interceptando proyectiles antes de que sean lanzados. Está desactivando bombas antes de que sean armadas. Su protección no es reactiva, es proactiva. La promesa continúa. Toda lengua que se levante contra ti en juicio, la condenarás. No es una sugerencia, es un mandato. Cada palabra negativa, cada murmuración, cada declaración de muerte será neutralizada. No solo serás protegido, serás victorioso. Y la declaración final es contundente. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su vindicación viene de mí. No estás esperando una victoria, ya eres victorioso. No estás buscando protección, ya estás protegido. No eres una víctima, eres un conquistador. Si esta palabra del Arcángel Miguel está tocando tu corazón, dale me gusta como señal de fe. Déjame saber en los comentarios escribiendo amén si vas a activar esta protección. Quiero orar por cada uno. Si es tu primera vez, suscríbete y activa la campanita, porque cada día el Arcángel Miguel tiene un mensaje nuevo para tu vida. En las calles empinadas de Medellín, donde la ciudad se abraza con la montaña como un amante temerario, vive Patricia Gómez, una trabajadora social de 42 años que ha convertido el dolor en su más poderosa herramienta de transformación. Su oficina, ubicada en una zona vulnerable de la ciudad, es más que un espacio de trabajo. Es un santuario de esperanza. Las paredes están decoradas con fotografías de niños que ella ha rescatado de situaciones límite, menores involucrados en violencia, adicciones, reclutamiento forzado. Cada imagen es un testimonio de resistencia. Patricia conoce el dolor desde adentro. Hace 15 años, su hermano menor fue asesinado por un grupo paramilitar. La pérdida la destrozó. La hundió en una depresión que parecía no tener salida. Pensé que el mundo se había acabado. Recuerda con la voz quebrada. Sentía que Dios me había abandonado. Pero algo sucedió que transformaría su vida para siempre. Una noche, mientras lloraba desconsolada en su habitación, experimentó lo que ella describe como una presencia celestial. No fue un sueño, no fue una alucinación, fue una intervención directa del Arcángel Miguel. Sentí su mano sobre mi hombro. Cuenta. No era un toque físico, era una energía que me atravesó completamente. En ese momento, Patricia comprendió que su dolor no sería en vano, que cada herida podía convertirse en una ventana para sanar a otros. Comenzó a trabajar con jóvenes en zonas de alto riesgo, utilizando su propia historia de dolor como puente de esperanza. Ha rescatado a más de 127 jóvenes de las garras de la violencia. No con discursos, sino con amor radical. Su método es simple: mostrar que hay otra posibilidad de vida más allá del sufrimiento. El Arcángel Miguel me mostró que no soy una víctima. Declara con una mirada que atraviesa cualquier duda: soy una guerrera. Cada vez que un joven logra salir de un entorno destructivo, ella lo ve como una victoria personal contra las fuerzas que intentaron destruirla. No es casualidad que trabaje en la zona más difícil de Medellín. Es una declaración de guerra contra el sistema que le arrebató a su hermano. Su oficina es pequeña, pero irradia una luz que va más allá de lo físico.
Los muebles son simples. Las paredes tienen carteles con frases motivacionales. Pero lo que realmente transforma ese espacio es la presencia de Patricia, una mujer que decidió convertir su herida más profunda en su arma más poderosa. Cada joven que rescato dice, es como recuperar a mi hermano. Su testimonio no es solo una historia personal. Es un decreto de que la oscuridad puede ser transformada, de que el dolor puede ser un portal para la sanación, y en cada rostro de los jóvenes que ha salvado se refleja la promesa del arcángel Miguel. Ningún arma forjada prevalecerá. El Salmo 23, un cántico de David que trasciende los siglos, nos sumerge en un viaje de revelación divina, donde la provisión no es un concepto abstracto, sino una realidad tangible. En hebreo, la palabra pastor, roé, no significa simplemente un guía de ovejas, sino un protector integral que conoce cada necesidad, cada herida, cada temor de su rebaño. Cuando David escribe, «El Señor es mi pastor, nada me faltará», está declarando algo más que una metáfora pastoral. Está estableciendo un pacto de provisión total. La palabra faltará, en hebreo, chaser, implica una ausencia completa de carencia. No es una promesa de abundancia ocasional, es una declaración de suficiencia permanente. David escribió este salmo probablemente entre los 40 y 50 años, después de décadas de luchas que incluían persecución, traición, guerra y pérdidas profundas. No era un joven idealista escribiendo desde la comodidad. Era un rey curtido que había experimentado la provisión divina en los momentos más oscuros. Consideremos el versículo, «Me hace descansar en verdes praderas». En el contexto original, esto significaba más que un paisaje bucólico. En la geografía árida de Israel, un pasto verde representaba supervivencia. Significaba agua, alimento, seguridad. Es como si Dios estuviera diciendo, «En medio de tu desierto, yo te garantizo un oasis». Rodrigo Martínez, un ingeniero de 38 años de Ciudad de México, lo experimentó literalmente. Después de 3 años sin trabajo, cuando ya había vendido casi todo, recibió una oferta laboral que cambiaría completamente su trayectoria. No fue una coincidencia, fue una manifestación directa de este principio de provisión. El tercer versículo declara, «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno». La palabra hebrea sombra, tsalmavet, no es solo oscuridad, es una dimensión de terror absoluto. Representa los momentos donde parece que todo está perdido. Pero la declaración es contundente. En ese mismo lugar de aparente derrota, no hay espacio para el temor. El arcángel Miguel no solo te acompaña, te protege, no solo te guía, te transforma. Cada obstáculo es una oportunidad para manifestar su gloria. No estás esperando un milagro, lo estás experimentando. No eres una víctima del sistema, eres un hijo del reino con autoridad para decretar tu destino. La provisión divina no depende de tus circunstancias, depende de tu conexión con el Pastor Eterno. La historia de Daniel en el foso de leones representa más que un milagro antiguo. Es un modelo de protección divina que trasciende toda lógica humana. Cuando el rey Darío, manipulado por sus propios consejeros, condena a Daniel a ser devorado por leones hambrientos, lo que parecía una sentencia de muerte, se convierte en una declaración profética de intervención celestial. Daniel, un funcionario público judío en el Imperio Babilónico, era conocido por su integridad absoluta. Su crimen, orar fielmente a Dios 3 veces al día, desafiando un decreto real que prohibía cualquier súplica que no fuera dirigida al rey. La trampa estaba diseñada con precisión calculada. Los consejeros, celosos de la influencia de Daniel, manipularon al rey para firmar un decreto irrevocable según las leyes persas. Una vez firmado, ni siquiera el monarca podía anularlo. Al amanecer, cuando el rey se acerca al foso, esperando encontrar los restos despedazados de Daniel,
se encuentra con algo absolutamente inexplicable. Daniel no solo está vivo, sino intacto. Mi Dios envió a su ángel, declararía después, y cerró la boca de los leones. Esta no es una metáfora, es una manifestación literal de protección sobrenatural. Los leones, criaturas diseñadas para ser máquinas de muerte, se convierten en corderos mansos. La boca que estaba preparada para destrozar es sellada por una intervención celestial. El arcángel Miguel no opera desde la probabilidad, sino desde la autoridad absoluta. Cada león representa los desafíos que hoy intentan devorarte: desempleo, enfermedad, depresión, adicciones. Pero hay una verdad más profunda. Lo que está diseñado para destruirte será transformado en plataforma de tu testimonio. Sofía Ramírez, una enfermera de 47 años de Bogotá, lo comprendió cuando fue diagnosticada con cáncer en etapa 3. Los médicos le dieron 6 meses de vida, pero en lugar de rendirse, activó una guerra espiritual. Si Daniel sobrevivió en el foso, declaraba, yo puedo vencer este diagnóstico. 3 años después, no solo estaba libre de cáncer, sino liderando un grupo de apoyo para pacientes oncológicos. Su testimonio no es un milagro aislado, es una declaración de que la protección divina supera cualquier sentencia humana. Como Daniel, no estás esperando ser rescatado, ya has sido declarado victorioso. La pregunta no es si sobrevivirás, sino cómo transformarás tu prueba en un portal de poder. Los leones que hoy ruguen contra tu vida serán silenciados, no por tu fuerza, sino por la autoridad del arcángel Miguel que lucha por ti. Oración contemplativa para la protección familiar. Padre Celestial, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, vengo ante tu presencia con un corazón quebrantado pero esperanzado. Mi familia no es solo un grupo de personas que comparten sangre. Es un territorio espiritual que merece ser cubierto, sellado y protegido por tu poder infinito. Reconozco que cada miembro de mi familia es un territorio de batalla espiritual, donde fuerzas invisibles luchan por influenciar destinos. En este momento, elevo mis manos y declaro un manto de protección sobre cada uno de mis seres amados, sobre mis padres, que me dieron vida, sobre mis hermanos, que son mis primeros aliados, sobre mi cónyuge, mi compañero de viaje, sobre mis hijos, extensión de mi alma, sobre mis abuelos, raíces de sabiduría, sobre mis tíos, primos, sobrinos. Cada línea de sangre merece ser restaurada y protegida. Reconozco mis vulnerabilidades. Sé que no soy perfecto. He cometido errores que han abierto puertas para que el enemigo entre. Pero en este momento, por la sangre de Jesucristo, decreto el cierre de toda puerta abierta por mis propias manos o las manos de mis ancestros. Rompo maldiciones generacionales de abandono, de violencia, de adicción, de enfermedad mental. No más. Se acabó. Arcángel Miguel, príncipe de las huestes celestiales, te invoco como el guerrero supremo. No vengo a suplicar protección como un mendigo. Vengo a decretar autoridad como un hijo del reino. Coloca tu espada flamígera alrededor de mi familia. Que ninguna arma forjada contra nosotros prospere. Que cada intento de destrucción sea neutralizado antes de materializarse. Específicamente, declaro protección sobre la salud integral de cada miembro, la estabilidad emocional, la provisión económica, las relaciones familiares, la vocación y propósito de cada uno, la salud mental, la conexión espiritual. Reconozco mis miedos más profundos. Temo la soledad. Temo perder a mis seres amados. Temo que el dolor los destruya. Temo que los ciclos negativos se repitan. Pero en este momento, decretos que el miedo no será mi lenguaje, sino la fe será mi declaración. Cada hijo será protegido, cada matrimonio será restaurado, cada herida será sanada, cada memoria será redimida, cada línea de sangre será purificada,
no por mi poder, sino por tu poder. Oh Dios, sello esta oración con la sangre de Jesucristo. Lo declaro, lo decreto. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón y sientes que necesitas una protección urgente para alguien, escribe su nombre en los comentarios. Voy a orar específicamente por cada persona que compartas. Y si sientes que este mensaje debe llegar a más familias, más corazones heridos, más personas que necesitan un escudo celestial, comparte este video. Cada compartir es una semilla de esperanza. Cada nombre es una vida que merece ser cubierta. Hablemos de Bernabé, un personaje bíblico poco reconocido pero fundamental en la expansión del cristianismo primitivo. Su nombre original era José, pero los apóstoles lo llamaban Hijo de Consolación, un apodo que revela su verdadera naturaleza espiritual. En un mundo donde el individualismo y la competencia marcaban las relaciones, Bernabé representaba algo revolucionario: la capacidad de levantar a otros sin buscar protagonismo personal. Cuando Saulo, posteriormente Pablo, llegó a Jerusalén después de su conversión, nadie lo quería cerca. Los cristianos lo veían como un perseguidor, los judíos como un traidor. Era un hombre marcado, estigmatizado, sin comunidad que lo acogiera. Fue Bernabé quien dio el paso que cambiaría la historia del cristianismo. Cuando todos veían a Saulo como una amenaza, Bernabé vio un instrumento de Dios. Lo tomó de la mano, lo presentó a los apóstoles, avaló su conversión, lo defendió cuando nadie más lo haría. No era solo un gesto de misericordia, era una revelación profética. Bernabé no juzgaba por el pasado de una persona, sino que profetizaba su futuro potencial. Su ministerio no era predicar grandes multitudes, sino restaurar vidas individuales. Era un especialista en sanar heridas invisibles, en reconstruir la autoestima de personas rotas. Cuando la iglesia de Antioquía necesitó un líder para discipular a los nuevos convertidos, eligieron a Bernabé. Y cuando necesitaron expandir las misiones, Bernabé fue quien reconoció el potencial de Pablo y lo llevó en su primer viaje misionero. Su mayor gloria no estaba en ser el predicador principal, sino en ser el potenciador de otros. Cada vez que Pablo escribiría sus cartas, cada vez que fundaría iglesias, habría una firma invisible de Bernabé, el hombre que creyó cuando nadie más lo hacía. En tu vida hay personas como Bernabé esperando surgir, personas que no buscan reflectores, sino que tienen el poder de levantar a otros de sus cenizas. Personas que ven más allá de tus heridas, que profetizan tu potencial cuando el mundo solo ve tu pasado. Tu historia no termina con tus heridas. Comienza cuando alguien decide creer en ti. Entiendo tu escepticismo. Muchos me preguntan, ¿no es invocar ángeles una forma de idolatría? Quiero hablarte con la misma honestidad con la que un padre hablaría a su hijo. La verdadera idolatría no es reconocer la autoridad de los mensajeros de Dios, sino reemplazar a Dios mismo. Los ángeles no son dioses, son instrumentos, son soldados de un reino, no reyes de un territorio. En la Biblia, los ángeles siempre dirigen la atención hacia Dios, nunca hacia sí mismos. Cuando el ángel Gabriel aparece a María, no dice, «Mírame a mí», dice, «Dios te salve». Cuando el arcángel Miguel lucha, no busca gloria personal, ejecuta la voluntad divina. Es como un general que no busca reconocimiento, sino cumplir la orden del rey. Tu temor es válido. Has visto movimientos religiosos que transforman mensajeros en ídolos. Pero invocar a Miguel no es adorarlo, es reconocer la estructura militar del reino de Dios. Cada ángel tiene una función específica. Miguel es el príncipe guerrero, el protector. No viene por su propia iniciativa, viene delegado por Dios. Es como un embajador que no habla su propia palabra,
sino la palabra del rey que lo envía. Imagina el ejército de un país. Un soldado no actúa por capricho, actúa bajo órdenes. Miguel no es un superhéroe independiente, es un comandante celestial con una misión específica. La Biblia lo describe claramente en Daniel 10:13, como el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. No es un ángel genérico, es un ángel asignado. Su función es proteger y defender. Cuando lo invocas, no lo estás reemplazando a Dios, lo estás reconociendo como parte del dispositivo de defensa divina. Es como llamar a la policía cuando tu casa está en peligro. No estás adorando al policía, estás utilizando un recurso de protección legítimo. Pero hay un paso crucial. La invocación debe ser con reverencia, no con manipulación. No es un conjuro, es una alianza. No es un servicio mágico, es un protocolo espiritual. Cada vez que lo invocas, lo haces reconociendo que tu mayor protección viene de Dios, y Miguel es simplemente el ejecutor de esa protección. Tu fe no está en Miguel, tu fe está en el Dios que envía a Miguel. Es la diferencia entre usar una herramienta y adorar la herramienta. Un martillo no es un Dios, es un instrumento. Miguel es el martillo, Dios es quien golpea. Reconocer la función no es idolatría, es entender la estructura del reino. ¿Estás listo para ver más allá de tus miedos religiosos y comprender la verdadera dimensión de la protección celestial? Cierra los ojos, respira profundamente. Visualiza un campo de batalla espiritual donde lo invisible se hace visible. No es un escenario de destrucción, sino de restauración. La atmósfera es densa, como un día antes de la tormenta. Puedes sentir la electricidad del aire, ese cosquilleo que precede a algo extraordinario. A tu alrededor no hay silencio. Hay una frecuencia de guerra que vibra en tonos bajos, como un bajo profundo que atraviesa tu cuerpo. El suelo no es de tierra, es una membrana viva que respira con cada movimiento espiritual. Tus pies no están parados, están posicionados. No eres un espectador, eres un participante. El arcángel Miguel no está lejos, está tan cerca que puedes sentir el calor de su presencia, como una corriente de aire caliente que viene del norte. Su armadura no brilla con un brillo metálico frío, sino con una luminosidad orgánica, como si estuviera hecha de luz viva. Cada escama de su armadura cuenta una historia de batallas pasadas, no de heridas, sino de victorias. Sus alas no son decorativas, son instrumentos de guerra. Cuando se mueven, crean ondas de frecuencia que desarticulan estructuras demoníacas. No estás solo mirando, estás siendo transformado. Su espada no es un objeto, es una extensión de la voluntad divina. No corta carne, corta ataduras espirituales. Cada movimiento es una declaración. Cada paso, una sentencia. Las sombras que intentaban rodearte no son casuales, son estratégicas. Pero Miguel no las combate con violencia, las desactiva con autoridad. Es como un cirujano espiritual que no destruye, sino que extirpa con precisión. Hueles ozono, ese aroma que viene después del rayo, pero no es un olor de destrucción, es un aroma de limpieza, como cuando la lluvia lava la tierra y todo queda renovado. Tus oídos perciben una frecuencia que no es sonido, es declaración. No escuchas palabras, escuchas decretos. No son gritos de guerra, son proclamaciones de restauración. Cada nota es una frecuencia de liberación. Tu cuerpo no tiembla de miedo, vibra de autoridad. No eres una víctima siendo protegida, eres un coparticipante siendo activado. Miguel no lucha por ti, lucha contigo. Su movimiento no te anula, te potencia. Sientes que algo dentro de ti se está realineando. No es dolor, es recalibración.
Tus herencias espirituales están siendo reescritas. Tus líneas de sangre están siendo purificadas. Tus territorios espirituales están siendo reestablecidos. Y en medio de esta guerra silenciosa, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. No es la paz del mundo que quita conflicto. Es la paz divina que transforma el conflicto. Estás siendo restaurado, no reparado. Activado, no protegido. Liberado, no defendido. ¿Estás listo para permitir que esta frecuencia de restauración penetre cada célula de tu ser? Detengámonos en un momento de radical gratitud. No una gratitud religiosa y fría, sino una celebración visceral de lo que Dios ya ha hecho. Voy a nombrarte bendiciones que muchos ignoran, pero que son monumentales. Bendiciones físicas. Tu corazón late. Respiras sin máquina. Tus riñones funcionan. Tu sistema inmunológico te protege constantemente. Duermes y tu cuerpo se regenera. Cada respiración es un milagro que no mereces, pero que recibes gratuitamente. No son pequeñeces, son prodigios continuos. Bendiciones relacionales. Tienes al menos una persona que te ama sin condiciones. Alguien que elegiría defenderte, aunque el mundo entero te dé la espalda. Un amigo verdadero. Un familiar que ora por ti. Una conexión genuina que trasciende lo superficial. La soledad no será tu destino. Bendiciones espirituales. Fuiste perdonado antes de nacer. Cada error que cometerás ya fue cubierto. Tu destino no lo determina tu pasado, sino la gracia que te persigue. Tienes acceso directo al Creador del universo. No necesitas intermediarios religiosos. Tu comunicación con Dios es directa, íntima, revolucionaria. Bendiciones materiales. Tienes acceso a agua potable. Comes 3 veces al día. Tienes un techo. Posees ropa. Tienes tecnología que tus abuelos ni soñaron. El 1% más rico del planeta serían tus ancestros comparado con civilizaciones antiguas. Eres increíblemente privilegiado y ni siquiera lo reconoces. Bendiciones emocionales. Puedes sentir, puedes amar, puedes soñar, puedes recuperarte de heridas. Tu resiliencia no es un accidente, es una firma divina. Tienes la capacidad de transformar dolor en propósito. Tu historia no termina en la herida, comienza en la sanidad. Pero hay más. Quiero contarte liberaciones específicas. María, una madre soltera que cargaba 3 generaciones de alcoholismo en su familia. Un día, decidió interrumpir ese patrón. Hoy su hijo es pastor, su nieto músico adorador. La maldición se detuvo en ella. Pedro, un empresario que perdía todo constantemente, descubrió que había una maldición generacional de quiebra en su linaje. Rompió pactos generacionales. Hoy no solo tiene estabilidad, financia proyectos de transformación social. Cada liberación es una declaración. No eres víctima. Eres un guerrero en proceso de reconocer su identidad. El enemigo no tiene la última palabra sobre tu historia. Dios está reescribiendo cada línea, cada párrafo, cada capítulo. ¿Estás listo para celebrar lo invisible mientras lo visible se transforma? Escucha atentamente. Si estas palabras han resonado en tu espíritu, no es casualidad. No estás aquí por accidente. Si ya eres parte de esta familia espiritual, tu testimonio puede ser el puente que otro necesita para cruzar de la desesperación a la esperanza. Deja en los comentarios cómo estas oraciones han transformado tu vida. Cada historia es un faro. Cada testimonio, una luz que guía a otros desde la oscuridad. No lo pienses, escríbelo. Ahora viene la parte crucial. No basta con escuchar, hay que actuar. Un plan de transformación no son palabras bonitas, son pasos estratégicos que desarticulan estructuras espirituales enquistadas. Primer paso físico. Escribirás una carta de perdón. No es un ejercicio psicológico, es un decreto espiritual. Tomarás un papel, no cualquier papel, uno que signifique algo para ti.
Puede ser un cuaderno viejo, una hoja de tu Biblia, un documento que represente un ciclo que necesitas cerrar. Escribirás con tu puño y letra, no en computadora. La escritura manual libera una frecuencia diferente. Perdonarás, no porque la otra persona lo merezca, sino porque tú mereces liberarte. Perdonarás a quien te traicionó, a quien te abandonó, a quien te hirió. Perdonarás a tu padre ausente, a tu madre que no supo amarte, al jefe que te humilló, al amigo que te traicionó. Perdonarás sistemas, instituciones, estructuras que te lastimaron. No es un acto de debilidad, es un acto de guerra espiritual. Cada línea que escribas será un misil contra estructuras de dolor. No escribirás con dolor, escribirás con autoridad. No es una carta de víctima, es un decreto de libertad. Cuando termines, la quemarás. No la guardarás. La destrucción física simboliza la destrucción espiritual de esa atadura. El fuego no es destrucción, es purificación. Mientras arde, declararás: rompo todo pacto con el espíritu de rechazo. Rompo toda herencia de dolor. Decreto mi libertad. Segundo paso verbal. Decretarás una declaración de 21 palabras. No son palabras mágicas, son frecuencias espirituales. Las pronunciarás 3 veces, en voz alta, sin miedo, sin vergüenza. Cada palabra será un martillo que destruye estructuras invisibles. Decreto que mi linaje está redimido. Cada maldición se detiene en mí. Mi familia será transformada por la gracia divina. Tercer paso comportamental. Ayuno de quejas. 24 horas sin una sola palabra negativa. No es un reto de positividad barata. Es una guerra contra el espíritu de murmuración. Cada vez que sientas que vas a quejarte, declararás: tengo más, soy más, puedo más. Transformarás cada pensamiento negativo en una declaración de victoria. No es autoayuda, es realineamiento espiritual. ¿Estás listo para dejar de ser espectador y convertirte en arquitecto de tu propia liberación? Quiero contarte la historia de Javier, un hombre de 62 años de un pequeño pueblo en los Andes peruanos. No era un empresario exitoso. Era un pastor de ovejas con una vida marcada por la escasez y la invisibilidad. Su problema no era glamoroso, era existencial. Llevaba años con un tumor en la próstata que los médicos consideraban inoperable. Los doctores en la capital le habían dado menos de 1 año de vida. Su familia ya preparaba el funeral en silencio. Pero Javier no era un hombre que se rendía fácilmente. No tenía educación formal, pero tenía una conexión espiritual que desafiaba cualquier diagnóstico médico. Comenzó a decretar sobre su cuerpo, no con palabras aprendidas en un libro, sino con una autoridad que venía de décadas de sobrevivencia. Cada mañana, mientras subía a los cerros con su rebaño, declaraba: mi cuerpo está restaurado, mi vida no termina aquí. No era un grito desesperado, era una proclamación serena. Pasaron 3 meses. Un día, en un control médico que era más un trámite que una esperanza, los médicos quedaron perplejos. El tumor había comenzado a reducirse. No desapareció de golpe, se fue desarticulando estratégicamente, como si una mano invisible estuviera desmantelando cada célula enferma. 6 meses después, no solo el tumor había desaparecido, sino que Javier comenzó a trabajar en un proyecto que transformaría su comunidad. Consiguió recursos para llevar agua potable a su pueblo, no por un impulso humanitario momentáneo, sino porque entendió que su sanidad no era solo personal, era una puerta para bendecir a otros. Lo que el enemigo había destinado para destrucción, Dios lo convirtió en una plataforma de transformación. Su testimonio no era un milagro aislado, era una declaración de que la gracia opera más allá de la lógica médica, más allá de las estadísticas, más allá de lo que el mundo considera imposible. Javier no solo fue sanado, fue restaurado en cada dimensión:
física, emocional, económica, espiritual. Su vida se convirtió en un mensaje vivo. La batalla no es tuya, es de quien pelea por ti. ¿Estás listo para permitir que tu herida se convierta en tu plataforma de impacto? Quiero llevarte a una escena que transformará tu comprensión de lo imposible. Imagina Capernaum, un pueblo polvoriento donde la esperanza era más escasa que el agua. Un día llegó un rumor que paralizó la ciudad. Jesús, un maestro diferente, había regresado. Entre la multitud bulliciosa había un paralítico. No era un hombre cualquiera. Era alguien que había perdido toda esperanza médica. Llevaba años siendo una carga para su familia. 4 amigos lo cargaban en un camastro desgastado. No venían con súplicas, venían con una determinación que desafiaba toda lógica. La casa donde estaba Jesús estaba tan repleta que ni siquiera se podía entrar por la puerta. Pero ellos no conocían la palabra imposible. Subieron al techo. No un techo moderno, sino de barro y paja. Comenzaron a desmantelar literalmente el techo. Imagina la escena. Polvo cayendo, personas mirando, algunos molestos por la interrupción, otros expectantes. Y en medio de ese caos, 4 amigos descolgando a su compañero paralizado justo frente a Jesús. No era una entrada elegante, era una entrada profética. Jesús no se molestó, no regañó, no pidió que limpiaran el desorden. Miró al paralítico y dijo algo que cambiaría la historia. Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero los religiosos murmuraban, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Jesús, conociendo sus pensamientos, añadió, ¿qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu camilla y anda? Y entonces sucedió algo que desafió toda realidad física. Delante de todos, el hombre que nunca había caminado se levantó. No con debilidad, no con duda, se levantó con una fuerza que solo viene de lo sobrenatural. Tomó su camilla, caminó. La multitud quedó en shock. No era solo una sanidad física, era una restauración integral. Su identidad fue transformada en segundos. Lo que la medicina había declarado imposible, la gracia lo hizo realidad en un instante. Hoy ese mismo poder está disponible. No es un recuerdo histórico, es una realidad actual. Tu parálisis, sea física, emocional, financiera, relacional, puede ser transformada. No necesitas ser perfecto. No necesitas tener todos los argumentos teológicos. Necesitas amigos que te traigan donde está la presencia. Necesitas compañeros que estén dispuestos a romper cualquier techo que te separe de tu milagro. ¿Estás dispuesto a ser ese hombre? ¿Estás dispuesto a ser llevado a una dimensión más allá de tu actual realidad? Escucha el misterio de la vid verdadera. No es una metáfora casual. Es un lenguaje ancestral que conecta lo terrenal con lo celestial. En los viñedos de Palestina, la vid no era solo un cultivo, era un símbolo de identidad nacional, de promesa divina, de conexión íntima entre Dios y su pueblo. Cada vid representaba un pacto, cada sarmiento una historia de dependencia y nutrición. Cuando Jesús declaró, «Yo soy la vid verdadera», no estaba usando una simple imagen poética, estaba reescribiendo la comprensión de la existencia espiritual. Imagina un viñador antiguo. Su vida entera dependía de la vid. No era un trabajo, era un arte sagrado. Cada sarmiento podía parecer idéntico, pero el viñador conocía cada uno. Sabía cuáles necesitaban poda, cuáles estaban enfermos, cuáles producirían fruto abundante. Así es tu relación con el reino. No eres un número en una estadística celestial. Eres un sarmiento único, con una función específica que nadie más puede cumplir. La vid transmite 3 verdades fundamentales que transformarán tu comprensión espiritual. Primera verdad: sin conexión, mueres.
Un sarmiento separado de la vid no produce nada. Parece vivo, pero está condenado a secarse. Tu potencial no depende de tu esfuerzo, depende de tu conexión. No son tus estrategias, es tu intimidad. No son tus técnicas, es tu transparencia. Segunda verdad, la poda no es destrucción, es preparación. El viñador corta no para lastimar, sino para multiplicar. Cada corte duele, pero produce más fruto. Tus pérdidas no son castigos, son entrenamientos. Tus heridas no son cicatrices, son credenciales. Tercera verdad, tu fruto no es para tu gloria, es para la gloria del viñador. No produces para impresionar, produces para revelar. No es un performance, es una revelación. Mira 3 escenarios concretos. Primer escenario. Estás en un matrimonio que parece secarse. La comunicación murió. La pasión se fue. Pero si te reconectas como sarmiento, la vid puede restaurar lo aparentemente irreparable. Segundo escenario. Tu negocio está en quiebra. Números rojos por todos lados. Pero si entiendes que eres sarmiento, la vid puede convertir tu desierto en un viñedo próspero. Tercer escenario. Luchas con una depresión que parece no tener salida. Sientes que te estás desconectando de todo. Precisamente ahí, la vid está esperando para restaurarte. No necesitas entender todo el proceso. Necesitas permanecer. La palabra permanecer en griego significa habitar, descansar, estar completamente rendido. No es pasividad, es confianza radical. No es ignorar el problema, es reconocer que hay una inteligencia superior operando. Estás listo para dejar de luchar y comenzar a permanecer. En las laderas áridas de Huancavelica, donde el viento cuenta historias más antiguas que los hombres, vivía Ernesto Maldonado. No era un anciano cualquiera, era el último guardián de un secreto familiar que atravesaba generaciones. Su taller de carpintería no era un negocio, era un santuario donde la madera hablaba más que los hombres. Tenía un hijo, Marcos, un joven que había decidido que los sueños de su padre eran simplemente reliquias de un tiempo muerto. Marcos soñaba con la ciudad, con el brillo de los rascacielos, con una vida lejos de aquellas montañas que consideraba una prisión silenciosa. Una noche, mientras su padre dormía, Marcos reunió sus pocas pertenencias. No llevaba mucho. Un par de camisas, algunos recuerdos, la mitad del dinero ahorrado por su padre durante décadas. Lo que no sabía Marcos era que cada herramienta en aquel taller tenía una historia. Cada trozo de madera guardaba un secreto. Su padre no era solo un carpintero, era un restaurador de almas rotas. Años atrás, cuando Marcos era un niño, Ernesto había convertido aquel taller en un refugio para hombres sin esperanza, alcohólicos que nadie quería, delincuentes que el pueblo había abandonado. Él los recibía, les enseñaba un oficio, les devolvía la dignidad. No predicaba, no juzgaba, simplemente les mostraba que podían ser restaurados como la madera que él transformaba. Marcos salió en la madrugada. La ciudad lo recibió con su promesa de grandeza. Al principio, todo parecía funcionar. Trabajos rápidos, contactos veloces, dinero fácil. Pero la ciudad tiene una manera cruel de desmantelar los sueños. 5 años después, Marcos regresó. No era el mismo. Sus ojos habían perdido el brillo. Su alma, la esperanza, había perdido todo. Trabajo, familia, dignidad. Cuando llegó al taller, esperaba encontrar a su padre como lo había dejado. Pero Ernesto seguía trabajando, seguía restaurando, seguía esperando. No con amargura, con una paz que desafiaba toda lógica. Cuando Marcos entró, su padre no lo recriminó, no le reclamó, simplemente le extendió una herramienta, la misma que él había usado años atrás para enseñarle el oficio. «Hijo», le dijo, «hay maderas que parecen podridas,
pero solo necesitan ser vistas con otros ojos. Y en ese momento, Marcos comprendió que su padre no solo restauraba madera, restauraba vidas, restauraba almas, y ahora lo invitaba a ser parte de ese ministerio secreto. La pregunta no era si Marcos merecía volver. La pregunta era si estaba dispuesto a ser restaurado. ¿Estás listo para ver tu vida no como está, sino como puede ser? La puerta no es un simple objeto. Es un portal entre mundos, un umbral sagrado, donde lo visible e invisible se encuentran. En la antigua cultura hebrea, la puerta representaba más que un acceso físico. Era símbolo de decisión, de pacto, de transformación existencial. Moisés conocía este misterio cuando los israelitas marcaban los marcos de sus puertas con sangre de cordero durante la primera Pascua. No era un ritual decorativo, era una declaración profética. Aquí habita una identidad protegida. Aquí la muerte no tiene autorización para entrar. Cada puerta cuenta una historia. No son simples maderas ensambladas, son testimonios de transiciones. En el mundo antiguo, la puerta era el lugar donde se realizaban los pactos más importantes, donde los ancianos se reunían para administrar justicia, donde se negociaban matrimonios, donde un esclavo podía elegir libremente quedarse con su amo si lo amaba, marcando para siempre su marco con una perforación. Jesús comprendía esta dimensión cuando se declaraba a sí mismo como la puerta. No era una metáfora casual, era una revelación profunda. Él es el único acceso legítimo. No hay entradas alternativas al reino, no hay atajos, no hay negociaciones. La puerta determina quién entra y quién sale. Controla el flujo. Filtra la intención. Protege el interior. Mira 3 dimensiones proféticas de la puerta. Primera dimensión: discernimiento. La puerta separa lo santo de lo profano. No todo lo que quiere entrar merece entrar. No toda influencia es bienvenida. No toda palabra tiene derecho de habitar tu espacio interno. Segunda dimensión: autoridad. La puerta representa jurisdicción espiritual. Lo que tú declaras cerrado, permanece cerrado. Lo que declaras abierto, se abre. No eres víctima de circunstancias. Eres administrador de territorios espirituales. Tercera dimensión: transición. La puerta marca el paso de una dimensión a otra, de lo natural a lo sobrenatural, de la esclavitud a la libertad, del desierto a la tierra prometida. Imagina 3 escenarios concretos. Primer escenario: tu matrimonio está siendo atacado. Declara que ninguna influencia externa entrará sin tu permiso. Segundo escenario: enfrentas una batalla laboral. Tu puerta espiritual determina qué oportunidades acceden. Tercer escenario: luchas con adicciones. La puerta representa tu decisión de no permitir más aquello que te destruye. No eres lo que te sucedió, eres lo que decides que puede entrar. La pregunta no es qué hay detrás de la puerta. La pregunta es, ¿quién controla la entrada? Hay 2 caminos. No son simplemente rutas, son destinos existenciales. El primer camino es la vida sin protección divina. Es el territorio de los huérfanos espirituales. Imagina un viajero sin mapa, sin brújula, sin guía. Cada paso es una probabilidad de fracaso. Cada decisión, una ruleta rusa emocional. En este camino, eres rehén de circunstancias. Los golpes te definen. Las heridas te moldean. El miedo es tu consejero principal. Tus heridas se convierten en identidad, tu dolor en destino, tu pasado en prisión. Aquí los sueños no mueren rápido, se pudren lentamente, como madera abandonada que no recibe restauración. Los enemigos no necesitan atacarte, tú mismo te destruyes. Tus pensamientos son campos minados. Tu memoria, un tribunal permanente donde te condenas sin posibilidad de apelación. Los demonios no necesitan perseguirte.
Simplemente esperan que te autodestruyas. Es el camino donde la víctima se transforma en verdugo de sí misma, donde la herencia familiar de fracaso se transmite como una maldición silenciosa, donde cada generación repite los mismos patrones de destrucción, donde el trauma no se sana, se hereda. Pero existe un segundo camino, es el territorio de los hijos del Padre. Aquí la protección no es un concepto, es una atmósfera. No eres un mendigo espiritual, eres un heredero del reino. Cada paso está estratégicamente diseñado. Cada aparente obstáculo es una oportunidad de transformación. Tus heridas se convierten en credenciales, tu dolor en combustible de compasión, tu pasado en plataforma de revelación. Aquí los sueños no sobreviven, florecen, como semilla que encuentra el terreno perfecto, como río que rompe toda restricción. Los enemigos pueden conspirar, pero su estrategia se desmorona antes de materializarse. Tu identidad no es lo que te sucedió, es lo que el Padre dice que eres. No eres producto de tus circunstancias, eres resultado de un decreto celestial. Tus ancestros no determinan tu destino, tu linaje espiritual lo define. No estás limitado por tu historia familiar, estás potenciado por una herencia divina. La pregunta no es si puedes cambiar, la pregunta es, ¿estás dispuesto a soltar el guión de víctima y apropiarte de tu herencia de hijo? ¿Estás listo para transitar del territorio del miedo al reino de la autoridad? En la oscuridad de la tienda, Abraham sostenía el cuchillo. La noche era más que silenciosa. Era una inmensa catedral de prueba. Isaac dormía a unos pasos. No sabía que sería sacrificado, que su propio padre lo llevaría a la montaña como ofrenda. No había drama externo. Todo era un combate interno. Abraham no era un monstruo. Era un hombre confrontando el límite de su fe. Dios no pedía un sacrificio. Pedía un desprendimiento total. No quería a Isaac muerto. Quería a Isaac segundo lugar después de él. Cada latido de Abraham era una batalla. Cada respiración, una negociación con el dolor. Recordaba las promesas. Por Isaac tendrás descendencia. Pero ahora Dios pedía precisamente eso. Soltar lo prometido. La fe no es creer que Dios cumplirá. La fe es estar dispuesto a perder todo y confiar que Él restaurará. En ese momento, Abraham no era un patriarca, era un padre, un hombre destrozado entre el amor humano y la obediencia divina. Su mano temblaba, no de debilidad, de intensidad, de una lucha más profunda que cualquier combate físico. Estaba soltando su proyecto, su herencia, su futuro, no para destruirlo, para santificarlo. Dios no quería el sacrificio de Isaac, quería el sacrificio del corazón de Abraham. Quería que entendiera que nada, absolutamente nada, está por encima de él. La prueba no era matar a Isaac, era estar dispuesto a hacerlo si Dios lo pedía. Estás donde Abraham estaba cuando debes soltar tu Isaac, cuando debes entregar aquello que más amas, cuando tu proyecto más preciado debe pasar por el altar de la voluntad divina, no para destrucción, para transformación, no para pérdida, para multiplicación. La verdadera fe no es no tener miedo, es actuar a pesar del miedo, no es no dudar, es obedecer en medio de la duda. La pregunta no es si sobrevivirás, la pregunta es, ¿estás dispuesto a morir para renacer? La vida no es lo que te sucede. La vida es lo que eliges cuando te sucede algo. Cada patriarca lo comprendió. Cada guerrero espiritual lo ha experimentado. No eres una hoja arrastrada por el viento. Eres un árbol con raíces profundas, capaz de resistir las tormentas más brutales. Tu identidad no es definida por tus heridas. Es forjada en el horno de tu respuesta ante el dolor. Mira a Abraham. No fue perfecto, fue valiente. No fue inmune al miedo. Fue más grande que su temor. No eliminó la duda. La atravesó con fe. Tú tienes ese mismo código genético espiritual. La misma sangre de los conquistadores corre por tus venas. No eres descendiente de víctimas. Eres heredero de guerreros.
de profetas, de transformadores. Tu linaje no es de derrota, es de resurrección. No estás destinado a sobrevivir. Estás llamado a reinar. No vine a consolarte en tu sufrimiento. Vine a recordarte tu poder. No vine a explicarte tu herida. Vine a mostrarte tu herencia. La pregunta no es ¿qué te han hecho? La pregunta es ¿qué vas a hacer con lo que te han hecho? La vida te espera del otro lado de tu decisión. Y tu decisión es tu portal, tu puerta, tu entrada a un reino que ya está preparado para recibirte. Elige ser más grande que tu historia. Elige ser el autor de tu destino. Elige levantarte. Elige reinar.